Hoy tengo el privilegio de compartir nuevamente la palabra y realmente es un privilegio para mí porque el que enseña, digamos que puede aprender un poquito más porque cuando estudia aprende y cuando enseña afianza más sus conceptos, ¿sí? Y respecto a la palabra de Dios, pues es un privilegio uno poder tener un conocimiento adelantadito eh, para poder, digamos que tener herramientas para afrontar cada día. El tema que quiero compartirles el día de hoy, pues se los compartí en la imagen de invitación y se llama ¿qué demanda Dios de nosotros? Y resulta que en la medida que nosotros empezamos a caminar los caminos del Señor, pues se nos empiezan a hacer como una especie de exigencias y a veces unas como muy bien orientadas y otras de pronto no tanto. Alguna vez hablaba con una persona que por alguna motivación había logrado asistir a uno de estos grupos cuando nos reuníamos y le gustó el mensaje y la enseñanza y la dinámica de todo lo que se hacía. Y después de unos días, no sé, unas semanas, me dijo que, él, que no le gustaba el cristianismo o ir a ese tipo de iglesias, a pesar de que no había ido a la iglesia, pero me dijo que no le gustaba ir a ese tipo de iglesias porque allá empezaban a prohibirle cosas. No, es que ustedes ahora dicen que solo le puede casar con una mujer de adentro y que no se puede tomar cerveza y que no puede... Y entonces, esa con tanta exigencia, yo como que no estoy para eso. Y no dio lugar para darle mayor explicación, entonces pues tampoco lo presioné. Pero realmente eso no sucede o al menos en la iglesia en la que estoy. Sé que hay unas iglesias muy legalistas en las que sí pasa eso, y que se les exigen a las personas que vistan de una cierta forma. Usted no puede ir aquí con pantalón, sino que la falda, la blusa o con el escote o con una cantidad de cosas, que los aretes, que las joyas, que el maquillaje, una cantidad de detalles, cosas que de pronto buscan cambiar más que todo la apariencia exterior que realmente la interior, que es lo que Dios quiere tratar en nosotros. Como afortunadamente en nuestra iglesia no pasa eso, o en la congregación a la que nosotros asistimos no pasa eso, ni en este grupo tampoco pasa eso, eh, porque de pronto no podríamos nosotros cumplir con el estándar que se nos exige para poder estar aquí. Entonces vamos a ver esta noche qué es realmente lo que Dios demanda de nosotros a la luz de su palabra. ¿Sí? Vamos a conocer de primera mano y a la luz de la Biblia qué es lo que espera Dios de nosotros. ¿Listo? Vamos a tomar como base el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Para los que están anotando, hay un tema bien carnudo esta noche, así que pueden empezar a anotar porque vamos a estar trabajando bien ordenados. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Se los voy a leer. Ese va a ser el versículo base para que desarrollemos hoy nuestro tema. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es, digamos que, a grosso modo, lo que Dios demanda de nosotros. Si bien ese pasaje está orientado al pueblo de Israel, es una enseñanza que también aplica para nosotros, ¿sí? Ya sabemos que en algún momento el pueblo de Israel tuvo, digamos que como la franquicia de Dios y ellos eran su pueblo escogido y realmente todo lo que pasaba en términos de religiosos y de Dios era potestad de ellos. Pero después de Jesucristo ya se abrió la cobertura para toda la humanidad y para todo el que crea en Jesucristo. Es decir, que esa enseñanza también aplica para nosotros. Ahora, hoy quiero que tomemos ese texto como base para que evaluemos cada una de las demandas de Dios hacia nosotros y revisemos a profundidad o un poquito más en detalle qué significa cada una de estas demandas. ¿Listo? La primera que se menciona en el texto es que temamos a Dios. ¿Sí? En el versículo 12 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Sino que temas al Señor tu Dios. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa tener temor de Dios?
Resulta que se ha popularizado un concepto acerca del temor a Dios y mucho más entre los ateos eh, respecto al temor, y algunos consideran que el temor a Dios es como una amenaza. ¿Cómo puedo creer en un Dios el que me dice, si no cree en mí, si no me teme, va a tener consecuencias? Ellos dicen, yo no puedo creer en ese Dios. Yo lo que he escuchado de Dios es que es amor. Y usted me viene a vender un mensaje a mí diciéndome que tema a Dios. Eso como que no me cuadra con el Dios de amor. Y resulta que es una idea mal establecida o mal vendida, porque la definición del temor a Dios en su significado original de la palabra está relacionada es con la reverencia y el respeto a la dignidad y naturaleza de Dios. ¿Sí? El respeto relacionado con la reverencia y el respeto a la dignidad y a la naturaleza de Dios. ¿Y cómo puede tener uno reverencia y respeto hacia alguien si uno incluso ni siquiera conoce a ese ser o no conoce a esa persona? Por eso les preguntaba al inicio del grupo, ¿por qué consideran ustedes que debemos amar a Dios? Y cada uno de ustedes tiene respuestas. Algunos de ustedes tienen respuestas muy propias, algunos muy teológicas. Y otros tenemos respuestas muy personales de acuerdo a las vivencias que hemos tenido con Dios. Les ofrezco excusas porque tengo un jardín infantil aquí en mi casa, entonces hay cosas que no pueden controlar. Esto. Pero Dios en su misma palabra nos da ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a rendir reverencia y a tener ese respeto por la naturaleza de Dios y por su dignidad. Y vamos entonces a ver lo que dice Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Les voy a leer mientras lo buscan. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Luego dice Dios: pues si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Luego dice: yo, el Señor de los ejércitos, le hablo a ustedes, los sacerdotes, que menosprecian mi nombre y que incluso dicen, ¿y cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Es decir, Dios está diciendo que para que nosotros le rindamos honra, debemos verlo como Padre. Y está diciendo que para que le rindamos respeto y le obedezcamos, debemos verlo como su Señor. Hasta entonces eso no va a ser posible, porque si yo no concibo a mi papá terrenal como mi papá y entendiendo lo que eso conlleva, el significado y el valor sentimental que eso representa para una persona, pues yo no puedo honrarlo de esa manera. Y alguien no me puede decir a mí, o honra a su papá. Digo, pero es que ese no es mi papá. Digo, no importa, yo le doy una orden de que lo honre. Digo, pero es que eso no va a nacer de mí. Una orden no va a generar ese sentimiento, esa actitud de honra de mí hacia él. Y lo mismo si yo no lo veo como mi Señor. Y la referencia de verlo como Señor hace referencia como a la autoridad. En la antigüedad existía la jerarquía de siervo y Señor, ¿sí? Y el siervo era como el patrón, el jefe, el dueño de todas las posesiones y tenía siervos a su cargo. Y por esa condición, entonces, los siervos deberían obedecer y respetar a su Señor. Cuando lo veían de esa manera, entonces lo respetaban. Antes no, yo no debo respetar a otro señor, al dueño de otros dominios, porque no es el Señor mío. Listo, entonces nos da como un orden, una técnica o un tip respecto a la forma como yo puedo llegar a tener esa honra y esa reverencia a Dios. Ahora, resulta que el temor, entonces, no se trata del miedo a Dios, sino de la reverencia y el respeto. ¿Sí? Eso ya debe quedar claro y eso nos quita muchos prejuicios de encima. Ahora, si yo no tengo ese conocimiento acerca de la naturaleza de esa persona hacia mí o de esa relación que esa persona tiene conmigo, no voy a poder establecer esa motivación de honra. Y por eso yo necesito establecer un conocimiento personal de ese ser. ¿Qué significa eso? La Biblia hace referencia al conocimiento con dos raíces de origen griego. La primera de ellas es la palabra gnosis, y eso nos habla de un conocimiento teórico.
Por ejemplo, alguien me dice, vean, tal parque de diversiones, yo fui y eso es espectacular, tienen montaña rusa, tienen caballos, venden esto, hacen shows, una cantidad de cosas, no dicho, son lo mejor. Por el hecho de que esa persona le haya comentado a usted ese tipo de experiencias, usted puede decir que usted también conoce el sitio, ¿o no? O usted puede decir que se siente igual de emocionado por lo que pasa en ese sitio que la persona que fue. Pues yo no creo, ¿cierto? Realmente eso no pasa. Por ahora solo tenemos un conocimiento teórico que me describe lo que allá sucede, pero todavía no siento lo mismo que experimentó esa persona. Eso se llama conocimiento de tipo gnosis. Y eso no es ninguna religión. Sabemos que de pronto es gnosticismo, pero esto es semántica, ¿sí? La otra palabra que menciona la Biblia es la palabra ginosco. Y esa palabra nos habla de un conocimiento vivencial. Ese es el conocimiento que experimentó la persona que realmente fue al parque de diversiones. Que no solo tiene el conocimiento teórico, sino que lo experimentó. Fue al lugar, estuvo allí, lo disfrutó y por eso ahora puede hablar con propiedad y con seguridad de lo que allá pasa. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, que lo conozcamos de una manera personal para poder desarrollar la honra y la reverencia que se nos demanda a la hora de decir teman al Señor. ¿Listo? De esa manera funciona. Ahora, quiero mencionarles algunos beneficios de temer al Señor, ¿sí? Ya entendiendo que no es tenerle miedo, sino obedeciéndolo. No sé si a usted le pasó o de pronto vemos que de pronto en muchas familias el padre de familia, por no saber impartir su autoridad, quiere ganarse el respeto por la fuerza, o por la violencia, o por las malas palabras, ¿sí? Entonces ya no gana autoridad, sino que se vuelve autoritario. Y eso genera consecuencias, ya sus hijos no le tienen temor, sino miedo. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros, ni es lo que quiere provocar en nosotros. ¿Listo? Vamos a ver algunos beneficios entonces del temor a Dios. El primero lo vemos en los Salmos 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Mire que nos está hablando de una condición que nos lleva a una actitud. ¿Cuál es la condición? Los que adquieren conocimiento acerca del Señor. ¿Qué tipo de conocimiento? Vivencial, experimental, relacionándonos íntimamente con Él. Esa condición nos lleva a una reacción que dice, estos adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Es decir, que ya a ellos no hay que pedirles que adoren, no hay que pedirles que adoren. Ellos ya van a adorar y alabar a Dios de forma espontánea y natural. ¿Sí? Lo que decía Daniela, yo no necesito decir por qué debo adorar a Dios. A mí me nace amar a Dios, perdón, no adorar sino amar. A mí me nace amar a Dios y lo he visto en muchas situaciones y eso me hace que yo lo ame. ¿Sí? Dios está diciendo, cuando me conocen, y cuando adquieren entendimiento, entonces me alaban de por vida. ¿Listo? El segundo beneficio lo encontramos en Proverbios 8:13. Dice así, habla Salomón y dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Dios dice, yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Sí? Dios está diciendo, Salomón está diciendo, el temor al Señor es aborrecer el mal. Es decir, que el temor a Dios ahora no me genera mi miedo, sino que ahora me lleva a tener la condición de aborrecer lo malo. Entonces, es otro beneficio de temer al Señor. Tercero, lo encontramos en Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13 dice, yo les hablaba ayer a los muchachos en el estudio que tenemos diario acerca del libro de Romanos, que Salomón había experimentado muchas cosas en su vida, realmente de todas las cosas, buenas y malas. Y termina concluyendo en este pasaje, dice, todo este discurso termina en lo siguiente, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Dice, teme a Dios, o sea, obedece, ama, honra, respeta a Dios, porque eso es el todo del hombre. Pues le dijo un personaje que experimentó muchas cosas en su vida, buenas y malas, así que podemos darle como autoridad moral para lo que está diciendo. Salmo 147:11. Dice el rey David, dice, el Señor se complace en los que le honran
y en los que confían en su misericordia. Es decir, que eso genera agrado de Dios hacia nosotros. El temor a Dios genera agrado de Dios hacia nosotros. ¿Qué padre no se complace con un hijo que obedece? Pues, imagino que todo, ¿cierto? Y por último, 2 Corintios 7:1. Aquí Pablo les está haciendo un llamado a los fieles de la iglesia de Corinto y les dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor a Dios. Es decir, que el temor a Dios nos ayuda a perfeccionarnos, a enderezar nuestros caminos. Es decir, hay muchos beneficios en el temor a Dios. Si antes lo veíamos como el miedo a Dios, eso no nos generaba ningún beneficio. Yo mantenía asustado a saber, pendiente de ver qué podía hacer y qué no. Por eso alguien decía: no, yo ya no voy porque me prohíben esto, me prohíben lo otro, no me dejan hacer esto y lo otro. Ah, no, entonces usted no ha entendido el temor a Dios. Cuando entiende el temor a Dios, va a entender los beneficios que implican tener temor a Dios. ¿Listo? Eso en cuanto al primer punto de las demandas de Dios de nosotros. El segundo punto, el versículo de Deuteronomio continúa diciendo, dice, que temas al Señor tu Dios. Luego dice, que andes en todos sus caminos. Vamos a ver entonces a qué tipos de caminos se refiere. Dice, andar en los caminos de Dios hace referencia a un estilo de vida diferente, ¿sí? Los caminos hablan del estilo de nuestra vida. Nosotros teníamos un camino antes de conocer de Dios y vivíamos como nos parecía, ¿cierto? Andar en los caminos de Dios significa ahora andar de la forma como Dios dice que debemos andar. Y en Isaías 55:8, Dios le está haciendo una exhortación a su pueblo porque el pueblo estaba caminando de esa forma, de la forma como Salomón dice en Proverbios 14:12. Él dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así estaba andando el pueblo de Israel en ese momento. Entonces en Isaías 55:8, Dios les hace la exhortación por medio de Isaías y les dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Es decir, Dios está haciendo una comparación drástica. Así como es el cielo a la tierra, así son mis pensamientos a los de ustedes. Es decir, nada que ver. Ustedes están pero lejos. Todo lo que ustedes imaginen como bueno, agradable, que conviene, está totalmente lejos de lo que yo considero como bueno, agradable y perfecto. Es decir, que en la medida que nosotros tememos al Señor y empezamos a caminar sus caminos, empezamos a alinear nuestros pensamientos con los de Él. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los caminos de Dios. Isaías 35:8. El camino de santidad. Ese es uno de los caminos de Dios. Isaías 35:8. Dice así, allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extravía, por más torpe que sea. Es decir que pues todos en la vida hemos cometido errores, hemos fallado y hemos errado en muchas cosas, incluso a veces sin intención. A eso Dios le llama torpeza, ¿sí? Cuando no hacemos las cosas bien, aún sin tener mala intención. Dios está diciendo que los que pasemos por ese camino, el camino de la santidad que se da por medio de la obediencia, no nos extraviaremos, ¿sí? Dice, por más torpe que sea, si usted obedece mis mandamientos, usted no se va a extraviar. ¿Listo? Otro camino, el camino de vida, lo vemos en Salmos 16:11. Camino de vida, dice, tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado, seré siempre dichoso. Es decir, que hay un camino, el camino de vida que Dios presenta, es un camino que nos llena de alegría porque es un camino que no caminamos solos, sino que Dios nos acompaña en ese camino. Y es una de las ventajas de empezar a caminar, a trasegar esos caminos, porque en el mundo vivíamos solos, sin Dios y sin ley, como nos da la gana. Vivíamos y andábamos y pues alguien nos decía, nos murmuraba por ahí cosas, pero eso no llamaba nuestra atención. Cuando caminamos con Dios, entonces Dios camina con nosotros y nos guía y guía nuestros pasos. Y ahora su palabra es nuestra guía. Y eso dice la palabra que nos trae alegría. Hay otro camino, es el camino de rectitud. Lo encontramos en Isaías 26,
del 7 al 8. Dice así Isaías: recto es el camino del hombre justo, y tú, que también eres recto, le despejas el camino. ¿De quién está hablando? De Dios. Tú que también eres recto, le despejas el camino al justo. Luego dice el versículo 8, Señor, nuestra esperanza reposa en el camino de tu justicia. Son tu nombre y tu memoria el mayor deseo de nuestra alma. El camino de rectitud, Dios se encarga de empezar a enderezar nuestros caminos. Cuando uno llega a los caminos de Dios, uno viene con una cantidad de vicios, de mañas, de caminos en los que uno andaba en el mundo, y Dios empieza a enderezarlos. No de la manera impuesta como les mencioné al inicio, usted debe dejar de hacer, debe, sino que Dios ahora, como camina con nosotros, se encarga de ir enderezando nuestros pasos. ¿Listo? Esos son los caminos de Dios a los que el libro de Deuteronomio nos dice que debemos caminar con Él. Vamos a ver la tercera demanda de Dios. Y este es un camino bien controversial. Aquí está diciendo que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y esta mañana nada más, Juan está de testigo ahí, y el pastor también que nos acompaña esta noche. Esta mañana tuvimos un debate acerca de ese mandamiento de Dios, cuando Dios dice que lo ames. Y ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿tiene sentido para ustedes que alguien les dé la orden de que lo amen o no? Voluntarios, ¿qué dicen? ¿Quién es el osado, el temerario? Pues yo pienso Ok, les coloco humanamente. una... Ok, Lady. Yo pienso humanamente que si alguien viene y le decía a uno, no, venga, es que me tiene que amar, se sentiría uno más bien obligado y uno no amaría verdaderamente a esa persona. En cambio, cuando es algo porque uno le nace, ya es más diferente. Ok. Pues lo pienso humanamente. ¿Alguien tiene otra? Ok, listo. Yo pienso ahí que ¿Alguien no sé tiene si él está otro pidiendo, pensamiento? no sé si él está haciendo ahí, dando la orden o lo está pidiendo. ¿Sí me oye ahí? Ahí, sí, ¿me ven ahí bien? Sí. Ok, listo, hágale. No sé si está dando la orden de que me amen o está diciendo que me deben amar. Una cosa es que le den la orden, otra cosa es que le diga. Dígame, debe Bueno, amar. aquí estamos hablando de las demandas de Dios hacia nosotros, ¿sí? Una de ellas es que le temamos, que andemos en sus caminos, que le amemos y ahí vamos. Es decir, lo está colocando de manera imperativa. Y de manera imperativa es, así es, hágalo así. Así lo deben hacer, más no le está dando la orden, ¿cierto? Por lo del libre albedrío. Entonces, como no le está dando la orden, ya es muy diferente. Vea, si usted quiere esto, tiene que hacer esto. Ok, Más esa es no la postura. obligarlo a hacer esto, pienso. Ok, esa es la postura de Diego. ¿Alguien más? Juancho está vetado en este debate. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Voluntarios, ¿qué dice Daniel? ¿Qué dicen él? Porque es que además es el primer mandamiento de la ley de Dios. Si recuerdan, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues yo opino que de consecuencia de amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo lo que uno es, pues es el cambio de comportamiento, más no al contrario. Digamos que eso ya es hablando de los beneficios de amar a Dios, ¿cierto? Ya Sí. después de que yo lo hago, pero antes, cuando me dicen ame a Dios, ¿eso qué? La pregunta es, ¿alguien puede darme la orden de que lo ame? Imagínense a un Dios que le diga, "Hazme el favor y me No, ama". Pues no nos van a empezando dar porque la Dios nos orden. dio libre albedrío, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, nadie le tiene por qué dar órdenes. Nadie le Entonces, ¿qué nadie le explicación, va qué a la explicación le orden. dan ustedes a ese mandamiento? Porque conocemos que son los mandamientos de Dios, ¿cierto? Yo Son los también estoy vetado. mandamientos. Son los mandamientos, pero no pienso que son las órdenes de Dios, sino que quieren el cielo, cumplan con esta norma. Y entonces, como uno quiere el cielo, uno empieza el camino de Dios. Y cuando empieza el camino de Dios, comienza a amarlo como por añadidura. Ya le van haciendo. No es que le dijeron, ámelo. No, ya le van haciendo a usted
amarlo, ya vas viendo el sentido de caminar con Dios y ya no es que diga tiene que amarlo, sino que usted ya lo está amando automáticamente porque comenzó a entender de qué se trata. Ok, entonces ya no deberíamos llamar los 10 mandamientos o ¿cómo los llamamos? Sí, son 10 mandamientos, mamá, no dice que las 10 obligaciones o los 10 órdenes que le dio Jesús a usted. No, son 10 mandamientos para ganar el cielo. ¿Quiere el cielo? Cumpla con esto. Ya, ok, Más no listo. las ¿Alguien 10 más? Ok, órdenes de Dios. Yo puedo ¿qué dice responder. él? No, todo bien. ¿Y usted ¿Qué qué? ¿Cómo le dice? ha ido? Cuénteme. Vea, pues mire, me repite otra la pregunta para acabar de formular la respuesta. No, sí, sí. ¿Usted cree que alguien puede darle la orden a usted de que lo ame? Bueno, no, primero que todo. O sea, si a mí, a ver, si un día hay un chino que hizo una comparación así, o sea, que el papá le ordena al hijo y entonces le dice que no lo va a dejar ir a la fiesta, ¿cierto? Y entonces el hijo le responde que, entonces si tú no me dejas ir a la fiesta, no te amo, no te voy a volver a amar. Entonces, o sea, la obligación del hijo es respetar, más la obligación del padre es amar. El sentimiento de amar siempre es algo que nace, a Dios le nació dar a su hijo único para que nosotros fuéramos perdonados. Listo. Sí. Listo, ya lo tengo, gordito. Entonces, ¿cómo ve ese mandamiento? El mandamiento es justo, Sí. porque en la No me palabra, refiero a si es bueno o no. Es decir, es un mandamiento de Dios. Si nadie lo puede obligar a usted a que lo amen, ¿cómo Dios me da un mandamiento? ¿cómo es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, me parece a mí que es como muy, no le veo como la incoherencia en sus mandamientos. Él da uno 10 mandamientos, él no le dice el orden que los Es tiene que justo. hacer. Para mí es justo, porque sobre cada casa hay una ley, hay unas reglas, y bajo la autoridad de Dios hay leyes y hay reglas. Bueno, no Es decir, reglas, que pero hay sí, leyes. es decir, que sí le puede ordenar que lo ame. Pero si yo quiero, Entonces, ¿para o qué sea, la la orden? orden está, pero sí, pero quien la cumple es ¿Sería quien como da un la tiro al aire o voluntad. qué? No, porque Sería al más que le bien como una caiga. sugerencia. No, un tiro al aire es al que le caiga una bala perdida. No, Ujú. Dios sabe a Sería como quién una darle la sugerencia de orden. Yo Dios. coincido, ¿Qué dice yo Lady? coincido en algo yo coincido en algo que dijo Daniel, sí creo que es Daniel. O sea, Dios estableció los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero obviamente Ujú. no hay un orden, porque para uno poderlo amar a Él, lo debemos conocer. Y si no lo conocíamos, entonces, ¿cómo lo vamos a amar? Ok, entonces eso implica que, Entonces implica que primero uno puede comenzar por otro mandamiento y por añadidura viene el amar, porque ya lo va conociendo. Entonces como ya lo va Creo conociendo, que ya sabe cuando, de qué se trata y va llegando el amor, ok, vamos a hablar, el que él está exigiendo. vamos a hablar de a uno a la vez. Listo, y vamos silenciando su micrófono cuando terminemos. Sigue, ¿qué dice Lady? Para pues yo creo que continuar. cuando realmente le empezamos a amar fue cuando le empezamos a conocer y empezamos a reconocer todo lo que Él ha hecho en nosotros, porque de lo contrario a nosotros se nos daba igual. Nos decían, existe un Dios que te ama, te quiere perdonar y de todo, y a nosotros se nos daba igual. Pero cuando ya empezamos a tener una relación con Él, empezamos ya a valorar todo lo que ha hecho en nosotros y lo empezamos a amar. Es decir, podemos Listo. decir, estamos enamorados de Dios. Bueno, pues yo no veo que Dios en el mandamiento diga enamórense de mí, ¿cierto? Pero bueno, es válida la postura. Paz, ¿qué dice? ¿O quién tiene una postura diferente? ¿Puedo opinar? Rubén, Sí. sí, hágale. Le preguntó Jaime, o a quién le preguntó. Sí, a usted Paz, pero ya empezó Rubén. Entonces vamos de uno a la vez. Bueno, pues hablo de manera particular, personal. Ujú. Creo que sí, Dios sí nos puede decir, ámenme. Es más, por algo está en la Biblia. Si nosotros llegamos a decir, Dios no me puede llegar a mandar a que yo lo ame, ya estamos contradiciendo incluso su palabra. Comencemos por ahí. Si Dios me está diciendo, ámeme, y yo le digo, usted no me puede ordenar, sino que yo quiero amarlo, ya desde ahí estoy yendo en contra de su palabra. Eso por un lado.
por otro lado, ¿qué nos está ofreciendo Dios? ¿O qué fue lo que vino Jesús a hacer en la tierra? ¿Cuál fue el propósito? Volvernos en una relación con el Padre, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, para darnos una eternidad, obviamente, pongámoslo en nuestras vidas. Si yo estoy viviendo, por ejemplo, yo tengo mi casa y yo los invito a todos ustedes a que vivan conmigo y que no tienen que pagar absolutamente nada. Lo único que yo les estoy pidiendo, entonces, que me amen, que me respeten y que, pues, que cumplan con las exigencias que yo les estoy diciendo. Si algunos de ustedes dicen, yo vivo con ustedes, yo lo respeto y todo, pero yo no soy capaz de amarlo, significa que usted va a estar ahí nada más por interés. ¿Cierto? Ahí vamos a estar nada más por interés. Entonces no va a haber una correspondencia completa, sabiendo que yo le estoy entregando a usted todo mi amor y usted no es capaz ni siquiera de entregarme un pedazo de su amor. Entonces yo digo, si es una exigencia de que si yo quiero vivir la eternidad con Dios, amarlo. Ok, listo. Entonces sí es un mandamiento según Rubén y sí puede Dios darnos la orden. ¿Qué dice Gio? Bien. Hay que mirar a quién Jesús les hace ese mandamiento. O sea, es un mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese mandamiento no es para todo el mundo. Ese mandamiento es para sus hijos y para el pueblo y para aquellos que deciden seguirlo. ¿Por qué? Porque Jesús en algún momento le dice a sus discípulos, o sea, no a todo el mundo, a sus discípulos les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ojo, quiere, o sea, no es algo impositivo, pero a sus discípulos les dice, si ustedes quieren venir en pos de mí, hagan 3 cosas, niéguense, tomen su cruz y síganme, ¿sí? Si quieren, es decir, que en el corazón de Dios no está obligar a nadie, pero a sus discípulos les abre una puerta y les dice, si ustedes quieren entrar a esta escena, a este cuarto, a este propósito, tienen que hacer 3 cosas, niéguense, tomen y síganme. En ese orden de ideas, Jesús también dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, Él hace un llamado. Y cuando yo entro a ese llamado, se vuelve algo hiperativo. Pero no es de todo el mundo, porque no todo el mundo ama a Dios. Pero el que quiera entrar a esa puerta, tiene que negarse, tomar su cruz y seguirle, incluso demostrar realmente que le amamos guardando su palabra. De manera que aunque el llamado a la salvación y el llamado del amor de Dios y el llamado de parte de Dios para que le amemos es para todos, pero no es obligatorio. Pero después de que entramos a esa cena, se vuelve un imperativo como una orden ya. Por eso Jesús dice que un nuevo mandamiento os doy, ¿cierto? Bueno, o sea, dentro de lo que estamos hablando del amor, yo creo que sí es una obligación, pero no es para todo el mundo, sino para aquellos que entremos a ese proceso de decidir y determinar a Dios. Yo no puedo decirle a una persona que me ame cuando no tiene nada conmigo. ¿Sí me hago entender? Y yo tengo, por ejemplo, yo me casé con mi esposa. Yo ya le puedo decir, usted tiene que amarme porque usted dio ese paso conmigo y ya entra a un nivel de obligación, ¿cierto? Por eso creo que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ir en pos de mí, listo, demuéstrelo. Niéguese, tome su cruz y sígame. Es más, si usted me ama, ojo, Jesús cuestionó el amor de ellos, les dijo, si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Es decir, Jesús de alguna manera los llevó a un imperativo, ¿cierto? Pero fue porque entró a la escena de una relación con Dios, de una relación con el Padre, de un compromiso. Yo no puedo exigirle a una persona que no conoce a Dios que ame a Dios, lo que decía Lady, porque no lo ama. Pero después de que conoce a Dios, yo creo que Dios sí puede decirle, tiene que amarme, porque si realmente usted quiere algo conmigo, tiene que amarme. O sea, yo no me voy a casar con una persona que no me ama, que no está dispuesto a sacrificar cosas conmigo. Yo no me voy a casar con una mujer que no me da la seguridad, ni tampoco me voy a ir al altar, no voy a tener hijos cuando no hay una seguridad. O sea, que es un imperativo, de alguna manera, que obliga, pero no obliga a todo el mundo. Obliga solamente a aquellos que quieren negarse en tomar su cruz y seguirle. Por eso Jesús no le dijo esto a todo el mundo, y por eso no todo el mundo lo sigue, porque no está dispuesto a amarle. Y cuando yo no estoy dispuesto a amarle, entonces no estoy dispuesto a sacrificar nada por él. Ok, listo, pastor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver de dónde proviene el mandamiento de Dios. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6:5. Se los voy a leer rápidamente si lo quieren apuntar, pero
Les voy a leer rápidamente. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí donde Dios le dio el mandamiento al pueblo de Israel. Como dice el pastor, no es un mandamiento para todas las naciones, para todo el mundo, sino que se lo dio Dios al pueblo, que era su pueblo escogido. Incluso esto fue después de que ya el pueblo había sido liberado de la esclavitud de los egipcios, es decir, ya habían sido libres. A ese pueblo que yo tomé como pueblo mío, le doy instrucciones, le doy órdenes. ¿Para qué? Para evitar que caigan nuevamente en las consecuencias, en la condición en la que estaban. Ahora, ¿cómo pide Dios que yo lo ame? Y esa respuesta nos la da Jesucristo en Mateo 22:37. Vuelve a Jesucristo y le preguntan, maestro, ¿en qué se resume toda la ley? Y él dice, amarás al Señor tu Dios, Mateo 22:37, perdón. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego les dice, y el segundo mandamiento es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en amor se resume toda la ley de Dios. ¿Listo? Resulta que como la Biblia no, yo les he comentado que no, en los estudios que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, ni en el origen de nuestro idioma, que es la procedencia, que es el latín, sino que fue escrita en griego, en hebreo y arameo, hay frases que no tienen una equivalencia o palabras que no tienen una equivalencia directa una con otra de nuestro idioma al idioma antiguo. Y resulta que, por ejemplo, también en nuestro idioma existen palabras que tienen diferentes significados dependiendo del contexto en la que yo la aplique. La misma palabra exactamente, sin cambiar una sola letra. Por ejemplo, mire esto. Alguien le dice, hablemos sobre los sobres. ¿Cuál sobre? Ah, pues el que te sobre. ¿Y dónde están los sobres? Ah, están sobre la mesa. Hablemos sobre algo, sobre los sobres físicos. Dame el que te sobre y están sobre la mesa. ¿Cómo una misma palabra tiene tantos significados dependiendo de donde la aplique? Y es la misma palabra. Por eso dicen que a los que hablan inglés se les dificulta tanto aprender a hablar español. Porque cuando ya aprenden una palabra se dan cuenta que eso significa otra cosa en otro contexto. Y resulta que así mismo funciona en este momento en un pasaje que hay en 1 de Juan 4, 18 al 20. Mire lo que dice, 1 de Juan 4, del 18 al 20. Dice, en el amor no hay temor. Bueno, pero ahorita me decían que yo debía temer a Dios. Y ahorita me están diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor... Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, al fin, ¿debo temer o no debo temer? Aquí pasa algo similar a lo que nos pasaba con los sobres. Sobre los sobres, ¿sí? Y es que la palabra que se tradujo al español acerca de el miedo es la palabra temor. Y la palabra que se tradujo para obediencia y respeto y honra también es la palabra temor. Depende entonces del contexto en el que yo la aplique, tendrá su significado. Y aquí en este pasaje nos está hablando desde el miedo. Cambiemos la hora y dice, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Listo? Por eso es un beneficio amar a Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando alguien le teme poco a Dios, en cuanto a reverencia y obediencia, le teme mucho al mundo. Es decir, le da miedo mucho del mundo. Cuando yo no confío tanto en la provisión de Dios, me toca tener miedo de perder mi trabajo, de que el político me ayude, de que puedan pagarme a tiempo para poder pagar las obligaciones de mi casa. Me da miedo por no tener temor a Dios. Me da miedo del mundo por no tener temor a Dios. Y la decisión es de cada quien. O le da miedo del mundo o tiene temor de Dios. ¿Sí? Finalmente, respecto al tema del amor, Dios termina concluyendo lo mismo. Dios por medio de Juan termina concluyendo lo mismo. En el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que es una reacción nuestra del amor que Dios
demostró por nosotros en la cruz. Sin eso no es posible amarlo. Hemos estudiado en el libro de Romanos que nadie podía cumplir la ley. A cabalidad nadie podía cumplir la ley. Y que Jesucristo cumplió la exigencia máxima de la ley, que era ¿cuál? El amor. Y en la cruz cumplió toda la ley porque demostró el amor de Dios para con nosotros. Ahora, en gratitud, como ustedes mencionaban, nosotros podemos cumplir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Listo? Eso respecto al amor. Nos faltan 2 puntos. ¿Cómo están de tiempo? Entonces, Cool. ¿sí nos obliga o no nos obliga? Es una reacción. ¿Sabe que yo les comparto una percepción personal? ¿Sí? De pronto puede haber divergencia, pero ya lo invito a que cada quien, por eso habría el debate, porque esto no es de interpretación aislada o cerrada. Cada quien tiene su capacidad de entendimiento para que analice la escritura. Mi percepción es que Dios nos está hablando de, cuando Él dice amarás, nos está diciendo que nosotros vamos a llegar a hacerlo. No nos está diciendo que a partir de ahora me aman, porque eso es contradictorio con el concepto de que el amor es libre. No tendría sentido. En el huerto del Edén, Él le dio alternativa a Adán y a Eva. Le dijo, no coman de ese fruto, pero les dio la alternativa de que desobedecieran, porque no podía condicionarlos a que simplemente Él fuera la única opción, porque eso no le corroboraría a Él que lo amaban de verdad y de forma libre. Les dio libertad y nosotros decidimos desobedecerlo. Ahí hay amor o demostración de que no había amor, por lo menos natural. Entonces es una consecuencia y es un mandamiento que Dios nos promete que se va a cumplir en nosotros cuando lo conozcamos de manera vivencial. Imagínense que Dios está tan seguro de su perfección y de su majestuosidad que nos da un mandamiento y nos dice, vea, me vas a amar. Así, como alguien que tiene total convicción de sus atributos y dice, me vas a amar. O sea, si me conoces, me vas a amar, pero conóceme. Antes no puedes amarme. Por eso decía el pastor, ese mandamiento no es para todos. Solo para quienes procuran conocer a Dios pueden llegar a amarlo y así podemos cumplir el resto de mandamientos de Dios. Antes no, es imposible. El amor nos hace hacer una cantidad de cosas inexplicables. Hay gente que, incluso tergiversando el concepto del amor, ha hecho cosas inimaginables. No, es que yo me voy a suicidar por amor. Es que yo me voy a matar por amor. Oiga, eso sí es amor, ¿o eso qué es? Eso es como estupidez, yo no sé qué será eso, ¿cierto? Pero el concepto como tal de amor, el mejor ejemplo es Jesucristo en la cruz. ¿Listo? Entonces es una consecuencia. Señor. Yo creo que, pues, muy acertado pienso esa parte. Yo pienso que Dios cuando dice me amas es sencillamente por la seguridad que Él tiene. Porque mire, yo creo que el verdadero significado del amor tiene que ver con entrega. Es ponerse, es morir yo para que otro viva, mirándolo desde el ágape. Tiene que ver con morir yo para que otro viva, tiene que ver con desacomodarme para que otro se acomode. Entonces, Jesús nos mostró su amor, Jesús dejó su trono y su gloria, y cuando alguien le conoce, tiene el mismo pensamiento de desacomodarse como Él lo hizo. En otras palabras, como yo te pido que me ames, porque como yo lo hice, tú lo harás. Hablando cuando se revela el verdadero amor de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a morir en la cruz? Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿cierto? Jesucristo se sacrificó y cuando alguien conoce a Jesús, esa esencia de Dios en su amor se convierte en nosotros, se transmite a nosotros a tal punto que Jesús dice, como usted va a conocer ese amor, yo tengo la seguridad de que usted va a hacer lo mismo. Por eso si me ama, guarda mis mandamientos. Por eso lo que dice la Biblia en Mateo, usted me va a amar con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se va a revelar de una manera tal, que dice Dios, que yo estoy seguro que usted me va a amar. No por algo impositivo, sino por la esencia de ese amor. Exactamente. Listo, es alguien con una convicción total de sí mismo. Listo. Cuarto punto de las demandas de Dios hacia nosotros. Dice que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya tenemos una perspectiva más clara acerca de los mandamientos de Dios. Ya sabemos que son actitudes que Él provoca en nosotros una vez empezamos a conocerlo y no que son cosas o reglas que debemos empezar a cumplir para ganarnos el cielo. Alguien lo mencionó por ahí en una de sus opiniones. No hay forma de ganarnos el cielo.
Dios, y nos lo dijo en el capítulo, en el libro de Romanos, la ley no tenía el propósito de justificarlos ante Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la cabalidad. Eso nos habla de una dependencia total de nosotros hacia Dios para poder cumplir sus mandamientos. Cuando empezamos a caminar con Dios, su espíritu nos fortalece para poder obedecer sus mandamientos. Antes no es posible. Y vemos que el mundo da ejemplo de eso. Nadie puede cumplir a cabalidad la ley de Dios. Solo lo hizo Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. Respecto al servicio, dice lo mismo. Es una actitud del hombre frente a Dios hecha adoración, obediencia, agradecimiento y fidelidad. Esa es una forma de servir a Dios. Pero resulta que Dios no nos ha llamado solamente para decirle, hey, yo sí soy real y existo, para sanarme, proveerme, quitarme todos los problemas de encima y que yo siga viviendo. No, Dios ya realmente nos ha llamado a servirle. Y hay un orden. Dios nos llama, se nos revela, nos sana, empieza a enderezar nuestro camino y en la medida que vamos sanando y caminando con Él, ahora nos dice, sírvame, pero como un privilegio de poder caminar con Él. Las iglesias están llenas de mucha gente que simplemente va a escuchar mensajes y difícilmente viven una transformación en su vida que los lleve a servir. Pero puede que no necesariamente dentro de una iglesia o un ministerio dentro de la iglesia, pero al menos a ponerlo por obra en su casa o con la gente que lo rodea. El mensaje no genera como ese nivel de transformación y simplemente se limitan a ir periódicamente a una iglesia a recibir un mensaje y chao. Me siento bien, es que me hace sentir bien, me reconforta, me ayuda, me soluciona muchas cosas, me da respuestas, pero hasta ahí. No me lleva al nivel que Dios espera de mí, que es que le sirva. Ojo, no es tampoco una condición, es una reacción de lo que Dios provoca en mí. Así que hay que buscarlo de manera intensa para yo poder llegar a ese nivel. Efesios 2:10 dice así, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, las buenas obras en las que nosotros andamos ahora, dice la palabra que Dios las preparó de antemano, incluso antes de la creación del mundo, para que nosotros, los que creemos en Él, anduviésemos en ella. Nadie puede decir, yo tan buena persona, yo como hago esto, yo como hago lo otro, yo sí soy el mejor. La verdad es que todo lo bueno que nosotros podemos hacer, Dios dice, yo ya lo tenía preparado para usted, para que cuando usted me conociera, hiciera esas buenas obras. Dice, respecto a las buenas obras y a la forma en que podemos servir a Dios, Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, del 4 al 8, nos explica de qué forma y en qué cosas podemos nosotros servirle a Dios. Romanos 12, del 4 al 8, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, si hacemos parte de un cuerpo, seguramente debemos tener una función. Versículo 6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, es decir, de enseñar su palabra, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces Dios nos está mostrando una cantidad de formas en las que nosotros podemos servirle a Él. Ojo, nos advierte que esas cosas no nos las inventamos nosotros, sino que Él las preparó de antemano para nosotros. Pero son esas formas en las que nosotros podemos servirle a Él. ¿Listo? Hay una forma, hace unos días vi por ahí una publicación de alguien que decía, si el evangelio ofende, yo creo que yo me recuerdo, si el evangelio ofende o está ofendiendo, no lo suavices. Sí decía así, Gio, no, o Juan, recuerda por él, el que publica tantos memes. Sí decía así, si el evangelio ofende, no lo suavices. Y yo creo que yo cuando leí este pasaje me pareció un poco fuerte, pero ya me habían advertido que no lo suavizara. Dice Lucas 17, del 7 al 10. Y dice, imagínate cómo se titula,
el deber del siervo, dice así, habla Jesucristo, dice, si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta ganado, ¿acaso cuando vuelve del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice, prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Después podrás comer y beber tú. Versículo 9. ¿Y acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¡Wow! Ojalá realmente nosotros al menos podamos alcanzar a ser siervos inútiles. Ojalá al menos lográramos alcanzar eso, hacer lo mínimo que Dios nos ha exigido. Porque no podemos hacer más allá, porque nada bueno adicional a lo que Dios ya preparó surge de nosotros. Y Dios dice, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles. Fuerte me parece a mí, pero lo dice la Biblia, así que no puedo suavizarlo. También me cae a mí, no me preocupe. Dice, para terminar este punto, acerca del servicio, Dios no nos exige nada que Él antes no haya dado por nosotros. Mateo 20, del 26 al 28, dice así. Entonces Jesús los llamó y les dijo, hablando de sus discípulos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nos decía que debíamos cumplir sus mandamientos, primero dijo, vea, yo soy el ejemplo. Yo no vine a ser servido, sino vine a servirles a ustedes. Imítenme a mí. Entonces ya tenemos un ejemplo de a quién imitar. ¿Listo? Eso respecto al servicio. Nos queda un último punto. Son las 8:34. Tenemos Facebook Live a las 9 de la noche. Paz, ¿qué opina? Pues hermanos, yo creería que si en 5 minutos están todos de acuerdo y termina, pues para que lo deje el tema inconcluso. Ok. Vamos a avanzar entonces con el último punto. El último punto dice así, que guarde sus mandamientos. Bueno, ya nos dio varias instrucciones y por último dice que guarde sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos pues hace referencia simplemente a la obediencia. Realmente la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor a Jesucristo. Lo decía allí ahorita, Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Hay un orden. Solo si me aman, porque si no van a estar intentando lograrlo en sus fuerzas. Y no es posible. Ya toda la ley nos demostró que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios a cabalidad. Por eso Jesucristo dice, si me aman, solo si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de desobediencia en la Biblia, muy corto para que veamos qué pasa cuando obedecemos y cuando no. Lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. ¿Listo? Dice así, del 3 al 23, vamos a leer solo unos fragmentos. Dice así desde el versículo 3. Hay que estudiar mucho los números, si no van a aprender nada. Oigan pues, y en inglés dígales. Dice, la orden de Dios, 1 Samuel 15:3, dice así, les comento rápidamente, en ese tiempo la estructura, la jerarquía organizacional estaba el rey y estaba el sumo sacerdote. El rey daba las órdenes políticas y el sumo sacerdote todas las órdenes religiosas. Espérenme, ya termino aquí. Dice así, el profeta Samuel entonces le da una instrucción al rey y le dice, así que ve y mata a los amalecitas. Dice, y mata a los amalecitas. Esto es bien controversial y esto ha generado mucha ampolla en muchos debates, pero no lo vamos a tener hoy. Dice, así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen, dice, todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos.
Clara la orden de Dios y absoluta. Dijo, acaben con todo. ¿Qué pasó después? Saúl, que era el rey, desobedeció. Y en el versículo 9 dice, además de perdonar, esto es desde el, dice, versículo 9, además de perdonar Saúl a Agag, Dios había mandado a matar a todos, dice, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor sí lo destruyeron. Es decir, desobedeció, la orden era clara y absoluta. Saúl, como buen mentiroso, sacó un pretexto e intentó justificarse ante el profeta Samuel por su desobediencia. Y del versículo 13 al 15 nos dice, les agradezco sus micrófonos, por favor, Anderson, si puede silenciar gracias. Dice del versículo 13 al 15, cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, es decir, el profeta llegó donde el rey Saúl, le dijo, que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió, dijo, entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió, esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Es decir, yo tuve una buena intención. Yo todo lo que traje, todo lo que guardé fue para sacrificárselo a Dios. Obviamente eso es algo bueno, una buena intención. Gracias, gordito. Es una buena intención. ¿Cuál fue la consecuencia que le generó esta desobediencia a Saúl? Versículos 22 y 23. Dice, y el profeta le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan los holocaustos o sacrificios y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Es decir, lo descabezó de su posición como rey. Esa nada más fue la consecuencia de Saúl por desobedecer a Dios. Concluyamos con esto. Todo lo que Dios demanda de nosotros es porque Dios sabe que nosotros podemos llegar a cumplirlo, pero solo por medio de la ayuda de su Espíritu. Por eso Dios se atreve a darnos mandamientos. Se atreve, no, eso ni siquiera cabe. Por eso Dios nos da mandamientos, porque Él sabe que podemos cumplirlos por medio de su Espíritu. No nos va a pedir nada que antes no haya Él hecho por nosotros. Y cuando Dios da un mandamiento, normalmente ese mandamiento trae consigo una promesa. Mire cómo termina el capítulo el versículo que tomamos como base para el estudio de hoy. Termina diciendo, y guarda los mandamientos del Señor tu Dios y estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Todo el cumplimiento de eso que ya nos mencionó acarrea tener prosperidad. También lo menciona el libro en Josué 1:8. Creo que con esto es con lo que debemos quedarnos finalmente el día de hoy. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ojo que aquí hay dos absolutos. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una condición. Cuando guardes todo, todo te saldrá bien. Dios nos llama a estudiar su palabra. No sé si usted alguna vez había entendido los conceptos que hoy se explicaron aquí de esta manera, de pronto tan profunda, tan clara, solamente con escuchar una prédica o un sermón. Jesucristo no nos mandó a leer la Escritura. Él dijo, escudriñen la Escritura, le decía a los fariseos, porque ustedes creen que en ella está la vida eterna, pero ella da testimonio de mí. Ella apunta hacia mí. Yo soy la única forma en la que ustedes pueden cumplir los mandamientos de Dios. Oremos un momento para terminar. Cierra sus ojos y tome la posición que considere que rinde reverencia y honra a Dios como Padre y a Dios como nuestro Señor. Padre amado,
Gracias, Señor, por tus mandamientos. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu Hijo y gracias, Señor, por tu Espíritu. Porque ahora entendemos que el cumplimiento de tus mandamientos traerá bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias porque no solo impones mandamientos o órdenes a nuestras vidas, Señor, sino que nos ayudas a cumplirlas. Sabemos que ahora por medio de tu Espíritu y en retribución o en agradecimiento al amor que tú derramaste con tu Hijo en la cruz, Señor, procuramos hacer las buenas obras que tú tenías preparadas para nosotros, mi Dios. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, por las personas que hoy has llamado a escuchar de este mensaje. Te pedimos que esta semilla eche raíz en nuestros corazones y que nos motive, Señor, que nos alientes cada día a escudriñar más y más tu palabra, pero no solo a entenderla, Señor, sino a ponerla por obra en nuestras vidas para poder alcanzar tus promesas, para poder alcanzar tu prosperidad, tu bendición, Señor, y a poder conocer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada una de las personas que hoy están aquí, las familias que ellos representan, Señor. Te entregamos el resto de la noche, Señor, y quedamos en tus preciosas manos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo.